El domingo pasado estuvimos meditando en el tema salvos para servir. ¿Recordás? Si estuviste, salvos para servir. Yo sé que nosotros la mayoría sabemos lo que es la palabra salvo, pero hay mucha gente que tal vez lo va a ver a este video después en internet y si no es cristiana esa persona va a decir, ¿salvo de qué? Bueno, la humanidad está dividida en salvos y no salvos. Todos estamos perdidos sin Cristo, sin salvación, sin perdón. Pero un día escuchamos el Evangelio, las buenas noticias, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos a Dios y abandonamos esos pecados y recibimos a Cristo en nuestro corazón como Salvador y Señor y lo seguimos fielmente hasta el fin de nuestra vida, entonces entraremos al cielo. Y esa es la salvación. Y si en vida no aprovechamos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, al morir no entramos al cielo. Hay una creencia popular, todo el mundo al morir va al cielo. Eso no es bíblico. Si en vida una persona no se reconcilió con Dios, si no le pidió perdón, si no recibió a Cristo, si no se mantiene fiel y firme en el camino, al morir es fuerte, es duro decirlo, pero esa persona se va al infierno. Y no hay retorno ni del infierno ni del cielo. Ese es el futuro eterno. Bueno, entonces, salvos quiere decir salvo de ir al infierno, salvo de ir al juicio final o juicio del gran trono blanco, salvo del lago de fuego. Qué destino tétrico, increíble. Eso fue preparado para el diablo y sus demonios. Pero si nosotros en vida no nos reconciliamos con Dios y le seguimos, ¿dónde vamos a ir? No hay lugar para nosotros en el cielo. Pero gracias a Dios, no sé si todo, pero la gran mayoría, nosotros hemos recibido a Cristo y somos salvos. La pregunta es, ¿por qué cuando nos salvamos el Señor no nos llevó al cielo para terminar con problemas, enfermedades, dificultades? Hubiese sido lindo. Pero la verdad que nos dejó en la tierra porque nos encomienda en nuestras manos una gran tarea, una gran comisión. Y ese tiempo se termina. Tenemos que aprovechar mientras tenemos la oportunidad. Entonces, en eso consiste. Fuimos salvos por la gracia de Dios, pero estamos todavía en este mundo para servir al Señor en cualquier cosa. No, depende de los dones que hemos recibido del Espíritu Santo. Ya vamos a ver qué son los dones del Espíritu Santo. Ese es el tema que quiero tratar este día con la ayuda del Señor. Bueno, esta es la primera parte, porque en la próxima vez que aborde este tema voy a referirme más a los dones ministeriales. Muy interesante. Quiero aclarar también que no nos confundamos con los talentos naturales. Talentos naturales. ¿Qué son los talentos? Habilidades naturales que tienen todos los seres humanos, creyente y no creyente, salvos y perdidos. Todos tienen habilidades que le dio el Señor. Son los talentos naturales. Por ejemplo, saber ejecutar bien un instrumento. Eso no es un don espiritual, eso es un talento natural. Saber pintar un cuadro sin haber estudiado mucho, me sale, no sé por qué, tengo facilidad. Estoy poniendo un ejemplo. Eso no es un don del Espíritu Santo, eso es un talento natural. Es decir, que todos los seres humanos tenemos talentos naturales. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, si de verdad lo recibimos, si hemos nacido de nuevo espiritualmente, quiero que recuerdes, Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Eso se produce cuando de verdad recibimos a Cristo y se produce un gran cambio en nuestra vida.
De modo que si alguno está unido a Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, desde entonces todas son hechas nuevas. Bueno, cuando nosotros nos convertimos, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos entregó dones espirituales. Básicamente, todos tenemos un don o una capacidad para servirle. Algunos tienen 2 dones, otros tienen 3, pero hay uno que es el que predomina. Así que ahí hicimos la diferencia, que tenemos talentos naturales y los convertidos tenemos también dones del Espíritu Santo. ¿Por qué a veces no sabemos cuál es nuestro don? Bueno, porque tal vez nos falta más plenitud del Espíritu Santo, porque los dones son dados por el Espíritu Santo. Y si nosotros vivimos en la carne, no vivimos llenos ni instruidos por el Espíritu Santo, obviamente que si alguien te pregunta, ¿cuál es tu don? No sé, nunca lo descubrí. Bueno, ponete a buscar la llenura del Espíritu Santo y enseguida lo vas a descubrir. Hay otros indicios para que descubras también. ¿Te gusta hacer lo que el Señor te diseñó? Te diseñó para que hagas cierta actividad en la obra de Dios. 2 factores: estar lleno del Espíritu Santo y te encanta hacer. Somos como peces en el agua cuando estamos actuando en el don o los dones que el Señor nos dio. ¿De dónde sale eso de don o dones? Don quiere decir regalo, regalo de Dios, un regalo que no lo merecemos. No es un premio, porque premio se le da a una persona que tuvo un mérito, que hizo algo bueno. Pero el don es un regalo que, aunque no lo merezcamos, el Señor nos provee esa capacidad para servirle. Todos tenemos esa capacidad, son regalos, son capacidades para servir. Así que hoy, con la ayuda del Señor, veremos la primera parte de los dones espirituales. Y vamos a dar lectura a 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 3. 1 Corintios 12, 1 al 3. El apóstol Pablo dice: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Tendríamos muchos detalles que hablar sobre estos textos, pero vamos a sintetizarlos. Dice que nadie que hable guiado por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y quizás te estés preguntando, pero ¿y quién va a ser el osado, atrevido de maldecir a Jesús? Bueno, hay gente que maldice a Jesús. Lo hubo, lo hay y lo habrá. A veces abiertamente, a veces encubiertamente. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es maldecir? Es decir mal, es hablar mal, es negar que Jesús es Dios. Y hay una secta que sale a golpear puertas y que te quiere vender 2 revistas y que ellos niegan la divinidad de Jesús. Dice que Jesús fue un ser creado, el primer ser creado, y niega que Jesús es Dios. Entonces ellos están maldiciendo a Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús nunca fue creado. Jesús es creador juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo eternamente y por siempre. Además, en estos textos vimos que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora, aclaremos, hay mucha gente que a Jesús le dice Señor, pero no se somete al señorío de Cristo, al gobierno de Cristo. Y Jesús mismo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Nos damos cuenta? Porque decir Señor a Cristo es fácil, pero vivir bajo el señorío de Cristo, el gobierno, eso no es fácil. Y eso nos toca a nosotros. Y preguntémonos,
¿Estoy viviendo bajo el poder, la autoridad, la dirección del Señor Jesucristo? ¿Las decisiones que tomo, las tomo por mi cuenta o oro y le pido que el Señor me guíe? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? ¿Debo emprender ese viaje? ¿Debo emprender ese negocio? ¿Debo casarme con esa chica? Etcétera, etcétera, etcétera. Los versículos 4 al 6 del mismo pasaje, versículos 4 al 6 dicen: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Analicemos. Dice que hay diversidad de dones, muchas clases de dones, muchas capacidades para servir, es decir, distintas capacidades para servir. Por eso yo necesito de mis hermanos, porque a lo mejor el don que Dios te dio, yo no lo tengo, y a lo mejor el don que Dios me dio a mí, vos no lo tenés. Entonces nos necesitamos recíprocamente. Y ahí viene la función de cuerpo. No puede haber un cristianismo solitario, porque nos necesitamos entre todos para ayudarnos a fungir como cuerpo de Cristo. Así que distintos dones, distintas capacidades. Dice que hay diversidad de ministerios, es decir, diversas maneras de servir. Ministerio quiere decir servicio. Ministro quiere decir siervo. Ministrar quiere decir servir. Hay diversidad de ministerios, distintas maneras de servir al Señor, distintas. Dice que hay diversidad de actividades. Otra versión más antigua dice operaciones, un poco difícil para entender. Es decir, diversas formas de actuar. Puede ser que un hermano y yo tengamos el mismo don, el mismo ministerio, pero él actúa de una forma, yo actúo de otra forma. A lo mejor él tiene el ministerio de ser un evangelista, él evangeliza a través de una campaña evangelística, yo evangelizo a través de las redes sociales, y ahí tenemos don. Ya estoy tocando un don que es ministerial, pero para poner la diferencia. Así que diversidad de actividades, operaciones, es decir, diversas formas de servir. Y dice que Dios hace todo en todos. Ajá. Yo que hasta ahora creía que yo no tenía don. No, estás equivocado. Dice que Dios hace todo en todos para que nadie se quede inactivo, sin servir. Así que aquel que dice, yo no sirvo para nada, no digas eso, porque le estás ofendiendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te dio uno o más dones preciosos, sin que lo merezca. Y a mí me ocurrió lo mismo. El versículo 7 dice, pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. ¿Notás que no dice a algunos? Dice, pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. ¿Qué quiere decir eso? Para el bien de los demás. Los dones espirituales no son para bien nuestro. Los que me regaló a mí no es para mí, es para yo servir al Señor sirviendo a mis hermanos. El don o los dones que Dios te dio a vos no es para beneficio tuyo, es para beneficiar a los demás. Y alguien podría decir, ¿y quién me beneficia a mí? El don de los demás a favor tuyo. Por eso no podemos actuar como iglesia individualmente. Tenemos que actuar grupalmente, colectivamente, para bendecirnos el uno al otro. Así que la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Yo quiero que escuches lo que dice la primera carta del apóstol Pedro. Después te digo la cita. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes, cada uno, sirva a los demás según lo que haya recibido. Es muy claro, sirva a los demás. Primera de Pedro 4:10.
Por si querés apuntar, después en tu casa lo repasas. Primera de Pedro 4:10. Vayamos a los versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro el mismo Espíritu le da fe. Y a otro dones de sanidades. Nos detenemos ahí y analizamos. A algunos, dice, les da palabra de sabiduría. Es decir, la capacidad de dar consejos sabios. ¿Viste que hay ocasiones donde nadie sabe qué hacer? Y hay un hermano que dice, a mí me parece, yo percibo de parte del Señor, que tendríamos que hacer tal cosa. A nadie se le había ocurrido, pero el que tenía el don de sabiduría dio un consejo sabio, o de hablar con sabiduría, o decidir sabiamente en temas que son imposibles de resolver humanamente. Y te quiero poner un ejemplo para que nos quede bien claro. El ejemplo de Jesús y la mujer adúltera. Los líderes religiosos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero eso decían tentándole para hacerle caer en una trampa. Y yo me pregunté a veces, si yo hubiese estado por decidir qué hubiese hecho, qué encrucijada, qué problema difícil. Si Jesús decía, perdónenla, le hubiesen acusado de violar la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Y si decía, apedréenla, le hubiesen acusado de no tener amor. Así que estaba entre la espada y la pared. Entonces Jesús, con el don de sabiduría, les dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron todos. ¿Descubriste? El don de sabiduría. Obviamente, Jesús tenía todos los dones, pero nosotros no tenemos todos los dones. Tenemos uno, o dos, o tres. Y es mejor que no tengamos todos, porque si no, no nos hubiésemos congregado. Yo en mi casa y vos en tu casa. Yo me manejo porque tengo todos los dones, vos lo mismo. Pero como tenemos uno o dos, nos necesitamos. Eso ocurre con el cuerpo humano. Si la mano dice, va, yo no necesito de los pies. ¿Y cómo se va a conducir el cuerpo a menos que los pies estén actuando? Y si tenemos que firmar o escribir, ¿cómo nos arreglamos si somos todo pie? El pie va a decir, a ver, dame una virome y escribo. Imposible. Las manos hacen una función, los pies hacen otra función. Nosotros como cuerpo de Cristo, cada uno hace una función diferente. Por eso somos todos necesarios. Por eso no diga, da lo mismo que yo actúe o no actúe. Dios te plantó en este lugar para usar tu vida, para ser de bendición para otro. Y a los otros para ser de bendición para tu vida. En el versículo 8 también dice que a otros le da palabra de ciencia. Otras versiones dicen palabra de conocimiento. Es decir, la capacidad de ver, entre comillas, espiritualmente cosas o situaciones que nuestros sentidos naturales no pueden ver o entender. Hay cosas que no podemos ver a menos que tengamos el don de ciencia o de conocimiento. Voy a poner un ejemplo. Pedro con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, su mujer, vendieron una propiedad. Sacaron de la venta cierta cantidad de dinero y trajeron solo una parte, fingiendo que habían traído todo. Eso es igual que el que pone su diezmo y aparente pone todo su diezmo. Tal vez su diezmo es 5,000 pesos, vamos a poner un ejemplo, pero pone 2,000. Entonces en apariencia diezma, pero faltan 3,000.
Y Dios lo sabe. Y si alguien tiene el don espiritual de ciencia, también lo sabe. Entonces, trajeron, aparentando traer todo, el dinero, y la entregaron a los apóstoles. ¿Quién les había pedido que traiga? Nadie. Fue la decisión de ellos. Aparentemente, una actitud filantrópica de ayudar a la comunidad cristiana. Pedro, con el don de ciencia, se dio cuenta y le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sacaras una parte del dinero de la venta de la propiedad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. A las 3 horas entró Zafira, su mujer, no sabiendo lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendieron en tanto la propiedad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro, con el don de ciencia, se dio cuenta que estaba mintiendo y le dijo: ¿por qué tentaron al Espíritu del Señor? Al instante ella cayó muerta. Al instante cayó muerta. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia. Si tomás nota, Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Seguimos con el versículo 9. Versículo 9 dice que a otros le da el don de fe. El don de fe. No está hablando de la fe que tenemos que creer. Para el que cree todo le es posible, dice la Biblia. Y Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, esa es la fe común. Después está la fe salvífica, cuando yo ejerzo fe en Jesús para ser salvo. Pero el don de la fe es diferente. Es una fe especial. El don de la fe, es decir, la extraordinaria confianza en las promesas de Dios. Es una confianza absoluta en el poder y la fidelidad de Dios. Y te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Noé por la fe construyó el arca que Dios le pidió que hiciera. Hasta Noé nunca había llovido sobre la tierra. Y Noé podía haber dicho: ¿para qué construir un arca? Si el arca era un barco gigante, si nunca había llovido hasta entonces. Pero sin embargo, él tuvo el don de la fe y construyó el arca. Y mediante esa arca que construyó se salvó él y su familia. Otro ejemplo, cuando Abraham por fe salió de Ur de los Caldeos para ir a una tierra que no conocía. Él podía haber dicho: pero Señor, explícame más, yo no entiendo nada. Él salió por fe. Ahí estuvo actuando el don de la fe. Con el don de la fe, que no lo tenemos todos, lo tienen algunos, entonces se producen cosas extraordinarias. Dice también que a otros les da la capacidad de sanar enfermos. La capacidad de sanar enfermos. Tenemos que aclarar que la sanidad siempre la produce el Señor, usando a quienes tienen ese don. Por eso hay hermanos que oran por enfermos y se sanan. Pero no es Él el que lo sana, es Dios que ocupa a ese hermano. Y nadie se puede sentir superior por tener tal o cual don. Nadie es inferior, nadie es superior. Todos somos iguales, nada más que con distintas capacidades o dones. Los versículos 10 y 11 dicen, versículos 10 y 11, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Nosotros no elegimos los dones, eso lo elige el Espíritu Santo. Y dice: bueno, Antonio, yo te doy este don. Mari, yo te doy este don. Arnoldo, yo te doy este don. Bueno, quizás al principio no me doy cuenta cuando recién
me convertí. Pero andando el tiempo, si yo busco al Señor, si yo soy un cristiano consagrado, si busco estar lleno del Espíritu Santo, bien pronto se empieza a manifestar ese don, esa capacidad. Y quiero decirte algo, cuando uno está sirviendo al Señor de acuerdo al don o los dones que el Señor nos dio, somos como peces en el agua, disfrutamos. Cuando estamos en otra área que no es nuestro don, estamos como pez fuera del agua. Bueno, con eso ya te dije todo. Pero analicemos. A algunos les da la capacidad de hacer milagros. Reitero, los milagros siempre los hace Dios, pero usando a quienes tienen ese don. A otros, dice el pasaje, les da la capacidad de profetizar. Es decir, dar mensajes de parte de Dios. A veces pensamos que al profetizar es solamente predecir el futuro. Eso era abundante cuando no estaba escrito todo el canon de las Escrituras, toda la Biblia. Pero en este momento yo estoy profetizando, porque yo estoy emitiendo un mensaje de parte de Dios basado en su inspirada palabra. O sea que un maestro de Biblia, un predicador guiado por el Espíritu Santo es un profeta de Dios. Este tiempo no abundan los profetas literalmente, porque recordad lo que comienza hablando la carta a los hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los ancestros, por medio de los profetas, en estos postreros, en estos últimos días, nos ha hablado por medio del Hijo. Así que los profetas fueron reemplazados por el Hijo, por Jesús. Y Jesús, cuando ascendió al cielo, dijo: ahora yo me voy, les conviene a ustedes que yo me vaya, pero el Padre les enviará en mi nombre otro representante que vendrá a estar con ustedes y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea que tenemos, si vamos estrictamente a lo bíblico, los profetas, Jesús, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obviamente que va a hablar a través de las Escrituras. Si vos lees la Biblia, ese pasaje el Espíritu lo va a aplicar a tu vida. O si estás orando y buscando de verdad al Señor, te va a entrar una convicción tal de no hacer lo que pensaste hacer o de hacer. Y podés decir: me habló el Espíritu Santo. Quizás no escuchaste una palabra audible, aunque a veces puede ocurrir, sino que te dio una convicción de hacer o dejar de hacer cierta decisión que ibas a tomar. A otro le da la capacidad de discernir los espíritus, es decir, identificar si el espíritu que está moviéndose es de Dios o si es un mal espíritu. Pero ¿puede un mal espíritu imitar a Dios? Claro que sí. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Pablo y una adivina. Dice la palabra de Dios que mientras iban a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿No estaba mintiendo? ¿No estaba degradando o despotricando contra Pablo y su comitiva? Estaba hablando una verdad, pero no era el Espíritu Santo. Pero desagradándole a Pablo con el don de discernimiento de espíritu, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Si tomás nota, Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. En este tiempo hace mucha falta el discernimiento, porque están ocurriendo cosas muy feas. Hay lugares donde la gente hace cosas que más vale ni nombrarlas. Y los que no tienen don de discernimiento dice: es el Espíritu Santo. No, querido, en muchas iglesias está actuando el espíritu demoníaco y le hace entrar en éxtasis y ruedan y sigue la lista.
etcétera, etcétera. Hay que tener espíritu de discernimiento y Dios le da a algunos. A otros le da la capacidad de hablar en lenguas. Acá no se refiere a hablar en lengua como evidencia inicial de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Esa es la evidencia inicial y queda como una herramienta para el cristiano, si es consagrado, que en los momentos críticos de su vida, él en su cuarto de oración empieza a orar a Dios en lenguas. ¿Él sabe lo que dice? No, pues, pero es el Espíritu Santo que toma su lengua y le hace orar en lengua. Y a los 5 o 10 minutos, él percibe una liberación, un auxilio de Dios porque oró en lenguas. Bueno, acá no se refiere a eso. Acá se refiere a un don especial, que es el don de lengua, que no lo tienen todos, lo tienen algunos. Es decir, dar mensajes a la congregación en otras lenguas. Suponte que aquí habría alguien que tiene el don de lengua, se para y empieza a dar un mensaje a la congregación. Pero en ese caso tiene que estar actuando otro don para interpretar lo que está diciendo esa persona en lengua. A otros le da la capacidad de interpretar esas lenguas, porque si no, dice Pablo, si entra un indocto, un inconverso y ve que todos hablan en lengua y nadie entiende nada, van a decir que todos ustedes están locos. Entonces, en la congregación hay que hablar un lenguaje entendible y no tenemos que hablar en lengua. Yo oro en lengua en mi vida privada y cuando en la congregación me toma la lengua, bajo el volumen. Pero hay gente que es niña espiritual y quiere hacer ostentación del don de lengua, como que él es más espiritual que todos. Cuidémonos, porque el volumen de las lenguas se puede controlar. Pero el don de lengua es para emitir un mensaje a la congregación, pero tiene que estar fungiendo el don de interpretación de lengua, es decir, traducir ese mensaje al castellano o al inglés o al francés. Todo esto lo hace el Espíritu Santo dando esos dones según su voluntad. Quiero concluir. Generalmente nos apasiona servir al Señor en ciertas áreas de su obra. Analiza tu vida. Hay cosas que te apasionan hacer y hay cosas que las haces por obligación. Bueno, este es un indicio cuando te apasiona hacer algo que estás actuando conforme al don o la capacidad que Dios te dio. Eso revela el don o los dones que Él nos ha dado. Te animo a servir al Señor de acuerdo a la capacidad que te dio el Espíritu Santo para servir en la obra de Dios. Pero te recuerdo algo. Un cristiano que está pobre de la plenitud del Espíritu Santo nunca va a actuar usando el don que Dios le dio. Así que, hermanos, yo te quiero animar, les quiero animar a buscar la plenitud del Espíritu y tus dones se van a empezar a manifestar. Y tus dones van a ser para bendición de toda la iglesia y de toda la gente. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra te dice y me dice.